Mi novio me encontró en nuestra cama siéndole infiel con el vecino. Yo hice como que no lo conocía y salí de la casa, luego volví a entrar diciendo que vi a mi hermana gemela salir corriendo. Pero el desconfiado de mi novio no me creyó. Quiero decir, si era mentira, pero se supone que en el amor debe existir confianza y él no confía en mí. Le voy a pedir el divorcio. Para mí el amor verdadero nunca ha sido esa fantasía tibia de libertad y distancia que predica la gente débil. Si amas a alguien de verdad, ese alguien te pertenece por completo y tú tienes el derecho absoluto de saber cada paso que da. Desde el primer día de nuestra relación me encargué de supervisar los horarios de Alejandro, mi novio, exigiendo las claves de sus redes sociales y el acceso en tiempo real a su ubicación por GPS. Él al principio lo veía con cierta extrañeza, pero yo le enseñé que esa vigilancia constante era la única prueba real de mi devoción hacia él. Si no hay control, no hay interés, y yo estaba dispuesta a protegerlo nuestro con puño de hierro. Construimos un hogar juntos en un departamento cómodo, donde cada rincón estaba organizado según mi criterio y mis reglas. Yo sentía que nuestra convivencia era perfecta porque Alejandro se amoldaba a mi rutina sin protestar demasiado. Durante 3 años no hubo un solo movimiento de su parte que no pasara por mi filtro directo. Mi estatus como la mujer de su vida estaba completamente asegurado ante sus ojos y ante el mundo. Nada podía fallar porque yo tenía el dominio absoluto de la dinámica en la pareja. Sin embargo, hace unos meses la actitud de Alejandro empezó a cambiar de una forma que me pareció inaceptable. Comenzó a quedarse más tiempo en la oficina, alegando proyectos urgentes, y cuando llegaba a casa se notaba exhausto y distante. Ya no me prestaba esa atención exclusiva y constante a la que me tenía acostumbrada desde siempre. Para una mujer como yo, que entrega todo su control por amor, esa falta de devoción se sintió como una grosería absoluta. Si él no estaba dispuesto a adorarme todo el tiempo, entonces el equilibrio de la casa se rompía por su culpa. Fue en ese periodo de abandono cuando me crucé con Adrián, nuestro vecino del mismo piso del edificio. Adrián es un sujeto bastante descarado que desde hacía semanas me lanzaba miradas sugerentes y comentarios con doble sentido en el pasillo. Al principio lo ignoré porque mi prioridad siempre fue Alejandro, pero la frialdad de mi novio me dejó un vacío que alguien debía llenar. Adrián no significaba nada importante para mí, pero me daba esa chispa de atención que Alejandro me estaba negando cobardemente. Poco a poco le fui respondiendo las indirectas con una sonrisa calculada. Yo no buscaba enamorarme ni cambiar de pareja, porque mi lugar legítimo siempre ha sido al lado de Alejandro. Simplemente sentía que me merecía un espacio propio de validación para compensar el desinterés de mi novio. Pensé que tenía todo el derecho de buscar un distracte momentáneo mientras Alejandro aprendía a valorarme de nuevo. En mi cabeza la cuenta era bastante clara y justa para ambos. Además, estaba convencida de que era lo suficientemente inteligente como para que Alejandro jamás se diera cuenta de nada. El jueves pasado coordiné con Adrián para que subiera a nuestro departamento a mitad de la tarde. Yo sabía que Alejandro tenía una jornada larguísima en la empresa y no regresaría hasta pasadas las 8 de la noche. Preparé el ambiente en nuestro dormitorio para estar cómodos sin levantar sospechas en el edificio. La idea era pasar un par de horas juntos y luego mandar a Adrián de vuelta a su departamento como si nada hubiera pasado. Todo estaba fríamente calculado dentro de mi esquema de control perfecto. Estábamos en plena intimidad en nuestra cama matrimonial cuando escuché el sonido metálico de una llave girando en la cerradura principal. Por un segundo pensé que era una alucinación, pero la puerta del departamento se abrió de golpe. La mala suerte absoluta se ensañó conmigo porque a Alejandro le cancelaron una reunión a última hora. Antes de que pudiera reaccionar o cubrirnos con las sábanas, Alejandro caminó por el pasillo y abrió la puerta del dormitorio. Ahí estábamos los dos, al descubierto, en el lugar sagrado que le pertenecía a nuestra relación. La mirada de Alejandro se cruzó con la mía y sentí una descarga de pánico recorrer mi columna vertebral. Sabía que si admitía el hecho en ese instante, mi estatus de reina de la casa y mi autoridad sobre él se destruirían para siempre. Mi cerebro funcionó a 1000 revoluciones por segundo para encontrar una salida desesperada que me desvinculara del asunto. Miré a Alejandro con una expresión de desconcierto total, como si nunca en mi vida lo hubiera visto. Di un grito dramático, empujé a Adrián fuera de la cama y salí corriendo del dormitorio en paños menores. Crucé la puerta principal de la casa, bajé precipitadamente las escaleras del edificio y salí a la calle. Me quedé exactamente 3 minutos en la esquina de la manzana, respirando agitadamente mientras armaba una versión impecable. Tenía que inventar algo rápido para salvar mi posición y culpar a las circunstancias. Recordé viejas historias de televisión y decidí que la única forma de quedar impune era crear una figura externa. Ajusté mi ropa, me despeiné un poco para dar dramatismo y regresé corriendo al edificio con cara de terror. Volví a entrar al departamento jadeando y gritando que afuera en la calle me acababa de cruzar con algo insólito. Me planté frente a Alejandro con las manos temblando y juré por mi vida que la mujer en la cama no era yo. Le aseguré que me topé de frente con mi hermana gemela malvada,
una familiar dada por desaparecida hace años de la que nunca le hablé por trauma. Le dije que esa mujer siniestra había usurpado mi identidad para arruinar mi hogar y que la vi huir hacia la avenida. Todo sonaba sumamente coherente en mi cabeza para explicar la confusión. Esperaba que Alejandro se conmoviera, me abrazara y me pidiera perdón por el malentendido grotesco. Sin embargo, su reacción fue una muestra absoluta de frialdad y falta de empatía hacia mi supuesto shock. No gritó, no insultó a Adrián, que ya se había ido sigilosamente, ni se alteró en lo más mínimo. Alejandro simplemente me miró fijamente con un desprecio helado que me heló la sangre. Guardó un silencio sepulcral, dio media vuelta y caminó hacia la sala sin decirme una sola palabra. Su actitud me pareció una falta de respeto inaceptable hacia mi persona y hacia nuestro compromiso. En una relación sana la confianza debe ser ciega e incondicional, y el hecho de que él dudara de mi palabra demostró que no me merecía. Él rompió el pacto sagrado de lealtad al preferir creer la escena de sus ojos antes que defender mi honor. Indignada ante su miserable falta de fe en mí, tomé la iniciativa y le anuncié a gritos que le voy a pedir el divorcio inmediato por no saber confiar en su mujer. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: o sea que en 3 años de relación nunca mencionaste a tu hermana gemela, pero milagrosamente apareció el mismo día que tu novio te atrapa en la cama con el vecino. Qué casualidad tan conveniente que la gemela malvada tuviera las llaves de tu departamento y la misma lencería. Definitivamente deberías escribir libretos para telenovelas baratas porque ni tú te crees ese cuento. Respuesta de la OP: los traumas familiares del pasado no son asunto de extraños chismosos en Internet que no conocen el dolor ajeno. Si no hablé antes de mi historia familiar fue para proteger mi salud mental de recuerdos dolorosos. Alejandro debía conocer mi integridad por encima de cualquier coincidencia extraña y respaldarme sin cuestionar. Usuario Anónimo 2 dice: exiges confianza ciega cuando tu novio te encontró literalmente encima del vecino en su propia cama. ¿De verdad querías que borrara de su mente lo que vio con sus propios ojos solo porque tú inventaste una mentira absurda? La descarada eres tú por culparlo a él de no tener fe mientras lo engañabas en su cara. Respuesta de la OP: el aspecto físico o una escena malinterpretada son irrelevantes cuando se habla del verdadero amor. La falla grave en este matrimonio fue que él prefirió dudar de mi honor antes que darme el beneficio de la duda como su pareja. Si una persona no cree en tu palabra ciegamente, entonces la relación ya estaba rota por su culpa. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y me he negado rotundamente a salir del departamento que compartimos. Legalmente este inmueble también es de mi propiedad y no le voy a regalar mis pertenencias ni mi espacio a Alejandro por sus berrinches. Él ha decidido mantener una postura miserable de no dirigiéndome la palabra para nada dentro de la casa. Incluso me enteré de que ya contactó a sus abogados para tramitar la separación sin darme la cara. Su cobardía me obligó a tomar cartas en el asunto para defender mi reputación antes de que manche mi nombre. Como Alejandro se encerró en su silencio punitivo, tuve que moverme rápido con nuestro entorno social. Empecé a contactar a sus padres, a sus hermanos y a todos nuestros amigos cercanos para contarles la desgarradora verdad de lo que está sucediendo. Los cité por teléfono y me reuní con varios de ellos para explicarles entre lágrimas el drama que estoy viviendo. Les dije que Alejandro sufrió un colapso nervioso severo por culpa del exceso de trabajo en su empresa. Les aseguré que ese estrés extremo le está provocando alucinaciones graves de infidelidad donde ve cosas que no existen. Les expliqué que él inventó la presencia del vecino Adrián en nuestro dormitorio únicamente para tener un pretexto y abandonarme. Lloré ante su madre diciéndole lo preocupada que me tenía la estabilidad mental de su hijo y su desconexión con la realidad. Varias amigas en común me expresaron su apoyo inmediato al ver mi sufrimiento sincero por la salud de Alejandro. De esta forma logré sembrar la duda sobre su cordura antes de que él pudiera salir a difundir sus calumnias sobre mí. Mi versión médica de la situación era impecable y mostraba mi preocupación como esposa devota. De forma paralela, tuve que neutralizar el otro cabo suelto que amenazaba mi tranquilidad en el edificio. Le mandé múltiples mensajes de texto a Adrián con advertencias muy claras sobre lo que le convenía hacer. Le dejé en claro que más le valía confirmar mi versión de que él jamás pisó nuestro departamento esa tarde. Le advertí que si no cooperaba diciendo que todo fue una confusión de Alejandro, lo reportaría inmediatamente con la administración del edificio por acoso sexual. Adrián debía entender que meterse en los asuntos de mi matrimonio le saldría sumamente caro si me llevaba la contraria. Pensé que al ver su trampa desarmada por mi red de apoyo, Alejandro finalmente entraría en razón y recapacitaría. Estaba segura de que se daría cuenta de su error y vendría a pedirme perdón de rodillas por haber dudado de mi palabra. Imaginé que el miedo a quedar como un loco ante su propia familia lo obligaría a ceder y aceptar mi relato. Era la única manera de restaurar el orden y asegurarme de que nunca más volviera a faltarme al respeto. Todo mi plan estaba estructurado para proteger la historia que construimos juntos durante años. Sin embargo, Alejandro reaccionó de una manera totalmente desproporcionada e infantil frente a mis esfuerzos por salvar la relación.
Sin decirme una sola palabra, aprovechó un momento en que salí al supermercado para llamar a un cerrajero de urgencia. Cambió la cerradura completa de la puerta del cuarto principal y se atrincheró allí adentro. Ahora se encierra a dormir ahí todas las noches sin permitirme el paso a nuestro espacio sagrado. Su obstinación demuestra un nivel de inmadurez que me resulta insoportable y grotesco. Resulta ridículo cómo alguien puede ser tan terco cuando lo único que he hecho esta semana es velar por nuestro futuro. Mientras yo busco frenar los chismes y cuidar su imagen pública, él se dedica a esconderse detrás de una puerta con cerrojo nuevo. Ni siquiera le importó que sus propios padres lo llamaran preocupados para preguntarle por sus supuestas alucinaciones. En lugar de aclarar las cosas conmigo como un hombre maduro, prefiere comunicarse únicamente a través de notas breves que deja en la cocina. La convivencia se ha vuelto un infierno helado por su culpa. Adrián tampoco me ha respondido los mensajes, lo cual me indica que es un cobarde que prefiere esconderse en su departamento. Le he dejado notas por debajo de su puerta recordándole que la administración del edificio no dudará en multarlo si declaro en su contra. Necesito que ese hombre mantenga la boca cerrada para que la versión del colapso psiquiátrico de Alejandro siga teniendo fuerza. Si los demás ven que el vecino niega todo, la teoría de las visiones de Alejandro se confirmará automáticamente. Todo depende de que nadie rompa la cadena de silencio que organicé. Sigo durmiendo en el sofá de la sala, lo cual es una humillación absoluta para la dueña legítima de esta casa. Cada mañana escucho a Alejandro salir hacia su trabajo sin siquiera mirarme a los ojos cuando pasa por el pasillo. Es increíble cómo un hombre puede tirar por la borda 3 años de control y cuidado mutuo solo por un berrinche de orgullo. Mi paciencia se está agotando, pero no voy a dar mi brazo a torcer bajo ninguna circunstancia. Si él quiere jugar a la Guerra Fría, le voy a demostrar que mi determinación es indestructible. Mis abogadas me han dicho que la estrategia de cuestionar su estabilidad mental puede ser muy eficaz durante las primeras audiencias. Si logramos demostrar que Alejandro estaba bajo un cuadro de tensión laboral extremo, sus acusaciones perderán todo peso legal. Por eso me he dedicado a juntar testimonios de amigos a los que les conté lo exhausto que él se veía últimamente. Cada detalle que recuerdo sobre su cansancio lo utilizo como evidencia de su quebranto psicológico. No es mentir, es simplemente darle un marco explicativo a su comportamiento errático conmigo. La madre de Alejandro me volvió a llamar ayer llorando para decirme que su hijo se niega a ir al psicólogo que ella le recomendó. Les indigna que él no reconozca su problema, lo cual confirma que mi versión ha calado hondo en su familia. Alejandro los está alejando a todos con su terquedad y su negativa a aceptar la ayuda que le estamos ofreciendo. Me da lástima ver cómo destruye sus lazos afectivos solo por no admitir que se equivocó al juzgarme. A pesar de todo su desprecio, yo sigo actuando como la esposa abnegada que intenta salvarlo de sí mismo. Las cosas en la casa están al límite y la tensión se puede cortar con un cuchillo en cada minuto que compartimos. Sé que se acerca la primera cita formal con los abogados para el proceso de conciliación y división de bienes. Alejandro cree que me va a acorralar con su drama, pero no sabe que tengo planeado un movimiento decisivo para callarle la boca. No voy a permitir que se quede con nuestro departamento ni con mi reputación sin dar la pelea de mi vida. La próxima semana sabrá de lo que soy capaz cuando intentan pisotear mi honor. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: amenazar al vecino por mensaje para que niegue haber estado en tu casa es literalmente la prueba de que estuvo ahí. Si realmente fuera una alucinación de tu novio, no tendrías ninguna necesidad de andar extorsionando a Adrián con denuncias falsas en la administración. Le estás dejando un rastro digital facilísimo a los abogados de Alejandro para destruirte en el juicio. Respuesta de la OP: solo le estaba marcando límites muy claros a un intruso para evitar que se aproveche de la crisis de mi matrimonio. Si le escribí a Adrián fue para proteger la paz de mi hogar ante los inventos de Alejandro y evitar malentendidos mayores. Ustedes en Internet no entienden cómo se maneja la diplomacia cuando la familia está en juego. Usuario anónimo 2 dice: inventarle un diagnóstico de brote psicótico a tu propio esposo con su familia solo para no admitir que te lo estabas metiendo al vecino es un nivel de sociopatía escalofriante. Lo peor es que crees que los papás de Alejandro te van a creer a ti antes que a las pruebas que él presente. Vas a quedar en evidencia delante de todos cuando se descubra la verdad. Respuesta de la OP: la salud mental de mi pareja me tiene profundamente preocupada y es una lástima que gente insensible se burle de un drama médico. Alejandro estaba desbordado de trabajo y su mente colapsó inventando historias para atacarme, lo cual es muy triste. Quienes realmente lo amamos estamos buscando que reciba la atención psiquiátrica que necesita desesperadamente. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2.
Ha pasado un mes desde la última actualización y las cosas en el terreno legal se han vuelto extremadamente intensas entre Alejandro y yo. Durante semanas estuve pensando en la forma definitiva de cerrarle la boca a él y a su abogado tramposo en la Junta de Conciliación. Necesitaba una prueba irrefutable que destruyera por completo su teoría de que yo estaba en esa cama con el vecino. Sabía que la única manera de salvar mi nombre era materializar la existencia de mi hermana gemela ante los ojos de todos. Así que decidí utilizar las herramientas tecnológicas modernas para hacer justicia por mi propia mano. Ingresé a un programa avanzado de inteligencia artificial en mi computadora para generar una fotografía hiperrealista. Pasé varias horas ajustando los comandos hasta lograr una imagen donde aparecía yo sentada en un café elegante junto a una mujer perfectamente idéntica a mí. En la imagen nos veíamos sonrientes, compartiendo un pastel y luciendo como dos hermanas que finalmente se habían reencontrado tras años de separación. Mandé a imprimir la imagen en un papel fotográfico de alta calidad en un estudio profesional. Quedó tan bien hecha que estaba convencida de que nadie dudaría de su autenticidad. Llegué a la audiencia de conciliación con la frente en alto y una carpeta azul bajo el brazo. Alejandro estaba sentado al lado de su representante legal, manteniendo esa misma cara de desprecio frío que tanto me irrita. Cuando el conciliador nos pidió presentar los elementos para intentar un acuerdo, saqué la fotografía con un gesto triunfal. La puse sobre la mesa de madera y declaré con voz firme que allí estaba la prueba irrefutable de que fui víctima de una trágica confusión. Afirmé que la mujer que Alejandro vio en la cama era mi hermana gemela, con quien me había reunido días después. Por unos segundos hubo un silencio absoluto en la sala mientras el conciliador observaba el documento impreso. Sin embargo, el abogado de Alejandro tomó la fotografía con una calma exasperante y la acercó a la luz de la ventana. Sacó una lupa de su maletín y comenzó a examinar los detalles de la imagen con una sonrisa burlona. Alejandro ni siquiera parpadeó, limitándose a mirar al techo como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Sentí una punzada de nerviosismo en el estómago, pero me mantuve firme defendiendo la validez de mi evidencia. El abogado se aclaró la garganta y señaló la mano izquierda de la supuesta gemela en la fotografía. Con un tono de voz sarcástico, le pidió al conciliador que contara detenidamente los dedos de la mujer en la imagen. La figura generada por la herramienta digital tenía 6 dedos perfectamente definidos en la mano con la que sostenía la taza de café. Para colmo de males, el abogado apuntó hacia el cuello de la mujer y demostró que llevaba un arete flotando en el aire sin estar sujeto a la oreja. Sentí como la cara me ardía de una vergüenza insoportable mientras la sala quedaba en evidencia. El conciliador miró la imagen con atención y luego me dirigió una mirada llena de desaprobación y lástima. Cuando me cuestionaron directamente sobre el origen de la fotografía y el estudio donde nos habíamos tomado la toma, entré en un estado de furia descontrolada. No iba a permitir que unos leguleyos ignorantes arruinaran mi defensa por un par de detalles insignificantes en la imagen. Me levanté de la silla bruscamente, haciendo golpear la mesa con las palmas de mis manos. Mi reacción fue inmediata ante la humillación que pretendían hacerme pasar en esa oficina. Grité a todo volumen que estaban utilizando tecnicismos ridículos para desacreditar el testimonio honesto de una mujer desesperada. Les dije que era una falta de respeto fijarse en pequeñeces anatómicas cuando lo que estaba en juego era la estabilidad de un matrimonio sagrado. Antes de que pudieran decir otra palabra, tomé la fotografía impresa de la mesa y la rompí en miles de pedazos frente a ellos. Arrojé los trozos de papel al cesto de la basura y salí corriendo de la sala de audiencias dando un portazo violento. Mi dignidad no estaba a la venta para ser analizada con lupas. Al día siguiente me llegó una notificación formal donde me informaban que Alejandro metió un escrito de sanción en mi contra. Su abogado está pidiendo que el juez me castigue por mala fe procesal y por intentar engañar a la autoridad con pruebas falsas. Me parece una exageración ridícula y una muestra más de la persecución injusta que sufro por parte de mi novio. Yo únicamente quería ilustrar mi verdad de una forma visual para que entendieran la presencia de mi hermana. No entiendo por qué la ley premia la frialdad de Alejandro y castiga mi deseo de arreglar las cosas. En la casa las cosas se han vuelto completamente insostenibles desde el incidente de la fotografía. Alejandro contrató un servicio de seguridad para que vigile que no toque sus pertenencias ni entre al cuarto principal. Prácticamente vivo confinada en el espacio de la sala, sintiéndome una prisionera en mi propia casa. A pesar de eso, sigo sosteniendo ante su familia que la foto era real y que las distorsiones eran fallas de la cámara del teléfono. Algunos de sus parientes ya empezaron a dudar de mí, lo cual me llena de una rabia profunda e incontrolable. He intentado comunicarme con amigas para que me presten dinero para contratar a un perito digital que limpie mi nombre. Lamentablemente, varias de ellas han comenzado a distanciarse y ya no me responden las llamadas con la misma rapidez de antes. Dicen que el drama se está saliendo de control y que no quieren verse involucradas en litigios legales. Me da asco ver cómo la gente te da la espalda en cuanto las circunstancias se ponen difíciles y exigen explicaciones. Estoy completamente sola en esta batalla por defender mi estatus y mi honor contra la crueldad de Alejandro.
La abogada que me representaba en la conciliación renunció a mi caso esa misma tarde tras el escándalo de la foto. Me dejó un mensaje helado diciendo que no piensa prestarle su firma a farsas digitales que arruinen su reputación profesional. Tuve que buscar a un leguleyo de poca monta a las afueras de los tribunales para que tome mi defensa a última hora. Este nuevo abogado solo me pide dinero por adelantado pero no demuestra el menor compromiso con mi causa. Todo el sistema parece estar complotado para favorecer la terquedad ciega de Alejandro. Falta poco para la audiencia final donde se dictará la sentencia definitiva del divorcio y la liquidación de bienes. Alejandro cree que me tiene acorralada porque rompió esa imagen, pero no sabe que sigo buscando vías para demostrar mi inocencia. No voy a permitir que me despojen de lo que me corresponde por derecho propio en este matrimonio. Aunque todo el mundo intente dejarme mal parada, mantendré mi versión de la gemela hasta el último aliento. La verdad sobre la falta de confianza de Alejandro tiene que salir a la luz tarde o temprano. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: presentar una foto con 6 dedos y un arete flotando en un juzgado parece una escena sacada de una comedia absurda. La inteligencia artificial te traicionó feo, pero lo peor fue tu desfachatez de enojarte cuando notaron que tu gemela falsa tenía mutaciones en la mano. Deberías agradecer que no te procesaron penalmente por falsificación de evidencia ahí mismo. Respuesta de la OP: es increíble cómo la gente ignorante se fija en detalles anatómicos tontos en lugar de ver el fondo emocional del asunto. La fotografía era una representación visual para ilustrar lo que vivió mi familia y no un examen médico. Que la cámara del celular distorsionara los dedos no cambia el hecho de que Alejandro prefirió dudar de mí. Usuario anónimo 2 dice: de verdad cuesta creer que alguien sea tan ingenuo como para llevar un render mal hecho de IA ante un abogado profesional y un juez. Pensar que nadie se daría cuenta de que la imagen era falsa demuestra un nivel de desconexión total con la realidad. Te humillaste sola frente a todos por no querer asumir la culpa de tus actos. Respuesta de la OP: bajo el estrés brutal de un juicio injusto nadie se pone a revisar los dedos de una fotografía familiar con una lupa. Yo actué de buena fe para llevar pruebas de mi historia y salvar mi hogar del colapso. Son ustedes los que analizan todo con frialdad porque no tienen ni idea de lo que se siente ser perseguida. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la última actualización y todo el esquema que intenté sostener terminó por colapsar de la manera más humillante posible. La audiencia final del juicio de divorcio se llevó a cabo el martes pasado y fue un verdadero desastre para mi imagen. Alejandro se presentó a la sala acompañado de su abogado y cargando un expediente voluminoso lleno de pruebas. Yo llegué confiada con mi nuevo defensor, pensando que mantendríamos la versión del brote psiquiátrico de Alejandro para frenar sus demandas. Sin embargo, no tenía idea de la trampa digital y legal que habían preparado a mis espaldas. El primer golpe devastador llegó cuando el abogado de Alejandro leyó una declaración escrita y notariada firmada por nuestro vecino Adrián. Resulta que Adrián decidió admitir absolutamente todo lo que ocurrió esa tarde en nuestro dormitorio para librarse de mí. El cobardazo declaró con lujo de detalles cómo lo invité a la casa y reveló los mensajes de texto amenazantes que le mandé después. Dijo que prefirió confesar la verdad ante el notario para que yo dejara de enviarle advertencias y notas por debajo de su puerta. Esa traición del vecino me dejó sin palabras en pleno tribunal. Por si la confesión de Adrián no fuera suficiente, Alejandro entregó al juez un peritaje informático forense realizado a la computadora compartida de la casa. Un perito certificado analizó el disco duro del equipo que teníamos en la sala y extrajo archivos escalofriantes. No solo encontraron el archivo original del proyecto de IA con el que generé la foto de la supuesta hermana gemela. También hallaron el historial completo de las búsquedas que realicé semanas atrás desde mi usuario personal. Todos en la sala escucharon con atención la lectura de mis movimientos en la red. Quedaron expuestas mis búsquedas exactas en Google donde consultaba frases como simular un brote psicótico en mi pareja y falsificación de identidad para juicios. Las mismas herramientas digitales que usé para intentar acorralar a Alejandro y forzarlo a aceptar mi versión terminaron registrando paso a paso mi estrategia. Ver mis intenciones expuestas en una pantalla gigante frente al juez me provocó un sudor frío e incontrolable. Toda la narrativa sobre la locura de Alejandro se cayó en 1000 pedazos en cuestión de minutos. El abogado de Alejandro sonreía victorioso mientras me observaba derrumbarme. Al verme completamente acorralada ante la autoridad y sintiendo que perdía todo mi poder, intenté hacer una maniobra desesperada de supervivencia. Saqué disimuladamente mi teléfono celular por debajo de la mesa de la defensa mientras los abogados discutían los peritajes. Ingresé a la aplicación de nuestro banco para realizar una transferencia de emergencia de todos los fondos compartidos a una cuenta personal. Quería sacar todo el dinero de la cuenta conjunta antes de que la sentencia me dejara en la calle sin recursos. Mi mente solo pensaba en rescatar mi patrimonio a toda costa. Sin embargo, al presionar el botón de enviar en la aplicación, la transacción fue rechazada de inmediato por el sistema bancario.
En la pantalla de mi celular apareció un mensaje en rojo notificando que la cuenta estaba bloqueada por una orden de embargo preventivo dictada por el tribunal. Alejandro se me había adelantado semanas atrás solicitando la congelación de todos los activos matrimoniales por mala fe procesal. Sentí que el aire me faltaba en los pulmones al darme cuenta de que ni siquiera tenía acceso a un solo centavo de nuestros ahorros. Mi intento de fuga económica quedó frustrado al instante. El juez no tardó en dictar su veredicto tras revisar la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por la parte demandante. Fui declarada oficialmente como la única culpable del quiebre matrimonial por conducta infiel y manipulación maliciosa del proceso. El magistrado desestimó todas mis peticiones de pensión y de compensación económica por considerarlas infundadas y abusivas. Para rematar mi desgracia, el tribunal ordenó mi desalojo inmediato del departamento en un plazo no mayor a 48 horas. La casa que controlé durante 3 años me estaba siendo arrebatada por la vía judicial. Salí de la sala de audiencias escoltada por el personal de seguridad porque comencé a gritarle insultos al juez y a Alejandro. Les dije que todo el sistema legal era una farsa diseñada para pisotear a las mujeres que luchan por mantener sus hogares unidos. Alejandro ni siquiera se molestó en responder a mis gritos, simplemente tomó su carpeta y se retiró con la frente en alto. Ver su frialdad ante mi colapso me dio una rabia que me quemaba por dentro. Llegué al departamento a empacar mis maletas entre lágrimas de rabia e impotencia absoluta. Tuve que llamar a un servicio de flete express para sacar mis pertenencias personales bajo la mirada vigilante del actuario del juzgado. Alejandro se quedó parado en el pasillo supervisando que no me llevara nada que perteneciera a los muebles del departamento. Fue la experiencia más humillante de toda mi vida, siendo tratada como una intrusa en el lugar donde fui la reina. Mis cajas quedaron apiladas en la acera mientras buscaba desesperadamente a dónde irme a vivir esa misma noche. Ninguna de mis amistades se ofreció a recibirme en sus casas tras enterarse del fallo. El impacto de las pruebas reveladas en el juicio corrió como pólvora entre nuestros conocidos y familiares cercanos. La historia de las búsquedas en Google sobre el brote psicótico indignó profundamente a los padres de Alejandro, quienes me calificaron de persona peligrosa. Las amigas que antes me apoyaban me enviaron mensajes cortantes pidiéndome que no las volviera a buscar en su vida. De la noche a la mañana me quedé completamente marginada de todo el círculo social que me rodeaba. Todos prefirieron ponerse del lado de Alejandro y dejarme sola en mi peor momento. Terminé pagando una habitación de hotel barata cerca de la terminal de autobuses para pasar las primeras noches fuera del departamento. Sin acceso a las cuentas bancarias compartidas, tuve que usar el poco efectivo que tenía guardado en mi bolso personal. La incertidumbre sobre mi futuro económico se volvió una pesadilla constante que no me dejaba dormir. No podía creer cómo en cuestión de meses pasé de tener el control total de mi vida a estar en la ruina. Todo por la terquedad de un hombre que se negó a perdonar un error menor. Ahora debo enfrentarme a las consecuencias de las sanciones por mala fe procesal que el juez me impuso en la sentencia. Tendré que pagar los honorarios de los abogados de Alejandro y las costas del juicio con el poco dinero que me queda. Mi abogada defensora me entregó la factura final y se despidió diciéndome que mi caso era indefendible desde el primer momento. Me quedé sola en esa habitación barata, digiriendo la derrota más amarga de toda mi existencia. La caída ha sido total y no veo una salida cercana para este desastre. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: buscar en Google, cómo simular un brote psicótico en mi pareja, desde la computadora de la casa fue la muestra definitiva de tu torpeza extrema. Dejaste un rastro digital gigantesco de tu manipulación y pensaste que nadie lo iba a revisar en un juicio. Tu propio intento de armar una trampa fue exactamente lo que te destruyó frente al juez. Respuesta de la OP: investigar temas en Internet no es ningún delito y buscar información sobre salud mental es algo que hace cualquiera en momentos de estrés. Alejandro violó mi privacidad al revisar el historial de la computadora que también era mía para usarlo con malicia en mi contra. El juez se dejó llevar por tecnicismos digitales en lugar de ver cómo mi esposo me arrastró a esa desesperación. Usuario anónimo 2 dice: qué satisfacción da ver que Alejandro por fin se libró de una persona tan calculadora y peligrosa como tú. Gracias a la confesión del vecino y a los peritajes informáticos logró salvar su vida y su patrimonio de tus mentiras. Te mereces cada segundo de la humillación y del desalojo que viviste en esa sala de audiencias. Respuesta de la OP: la ley en este país siempre termina perjudicando a la mujer que intenta mantener unida a su familia por todos los medios posibles. Adrián demostró ser un cobarde al venderse por miedo y Alejandro solo actuó por venganza pura sin importarle nuestro pasado. Es muy fácil cantar victoria cuando usas a los tribunales para despojar a tu esposa de su hogar. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última... Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización y mi vida quedó completamente arruinada en todos los aspectos imaginables.
Ya no queda absolutamente nada de la mujer segura y controladora que manejaba cada detalle de su hogar con mano firme. Tuve que mudarme a un cuarto pequeño y húmedo alquilado a las afueras de la ciudad, en un barrio ruidoso que detesto. Mi realidad actual se reduce a 4 paredes despintadas y un colchón viejo que apenas puedo pagar cada mes. La posición social y la comodidad que disfruté durante años se evaporaron para siempre por culpa de mis decisiones. Conseguí un empleo administrativo muy pesado en una empresa de logística periférica para ir pagando las deudas legales que me impusieron. Paso más de 10 horas al día frente a un escritorio archivando facturas y recibiendo llamadas de clientes molestos por un sueldo miserable. La mayor parte de mis ingresos se va directamente a liquidar las costas del juicio y las sanciones por mala fe procesal que decretó el tribunal. No me queda dinero para lujos, ni para salir a cenar, ni para comprarme ropa decente como solía hacerlo antes. Mi jornada diaria es una rutina gris y agotadora de la que no puedo escapar. Mi antiguo círculo social cortó toda comunicación conmigo de manera definitiva después de que Alejandro les enseñara las pruebas del expediente judicial. Las pocas amistades que me quedaban vieron los peritajes de la computadora, las amenazas al vecino y los documentos de la foto falsa de la gemela. Se sintieron tan avergonzados por mi comportamiento que decidieron borrarme por completo de sus vidas para no ensuciar el apellido. Hoy en día ni siquiera me responden los mensajes de cumpleaños ni atienden mis llamadas de auxilio económico. Estoy completamente sola en el mundo, repudiada por las mismas personas que juraron estar conmigo siempre. Hace unos días vi por casualidad una fotografía reciente de Alejandro mientras revisaba una red social desde una cuenta falsa. Aparecía sonriendo en una playa paradisíaca, luciendo despejado, viajando y rehaciendo su vida en absoluta paz sin ningún rastro del sufrimiento pasado. Verlo tan feliz y liberado mientras yo me pudro en este cuarto diminuto me generó un nudo en la garganta que no he podido quitarme. Él logró reconstruir su camino con elegancia, dejando atrás el escándalo como si yo solo hubiera sido una pesadilla pasajera. Su vida continuó brillantemente mientras la mía se congeló en el fracaso. Estar aquí sola cada noche, escuchando el ruido del tráfico exterior, me genera un vacío insoportable en el pecho que me cuesta respirar. Durante mucho tiempo culpé a Alejandro, al vecino, a los abogados y al juez por la desgracia que cayó sobre mis hombros. Sin embargo, en esta soledad aplastante ya no me quedan excusas ni fantasías a las cuales aferrarme para engañarme a mí misma. La fachada que construí durante años para presentarme como una esposa perfecta e inalcanzable se derrumbó de forma irreversible frente a todos. La verdad me aplastó sin ninguna piedad. Al mirar hacia atrás en la quietud de esta habitación, me doy cuenta con un terror helado de la magnitud de mi propio delirio. Mi obsesión enfermiza por mantener el control absoluto sobre Alejandro no era amor verdaderamente sanador, sino un egoísmo tóxico disfrazado de devoción. Exigirle revisar sus llamadas, sus claves y sus horarios era solo la punta de una estructura sofocante con la que pretendía adueñarme de su libertad. Quise tratarlo como un objeto de mi propiedad y terminé perdiendo el derecho a estar en su vida. Mi concepto de control era en realidad una prisión para ambos. Me da una vergüenza cobarde recordar la historia absurda de la hermana gemela que inventé en medio del pánico de ser descubierta. Fue un intento patético y ridículo de no asumir las consecuencias de haberme metido al vecino a nuestra propia cama matrimonial. Me da pavor pensar en cómo llegué al extremo de usar inteligencia artificial y buscar en Internet cómo simular un brote psicótico en mi esposo. Fueron maniobras desesperadas de una persona cobarde que prefería destruir la mente de su pareja antes que admitir su propia falta. Ese arrepentimiento tardío me quema por dentro todas las noches. Exigí una confianza ciega e incondicional de parte de Alejandro cuando yo misma estaba traicionando los cimientos de la relación en nuestro dormitorio. Le pedí que creyera en una mentira grotesca solo para mantener mi estatus de superioridad moral intacto frente a la sociedad. Qué cobardía tan grande fue no haber tenido el valor de pedir disculpas con humildad en el instante en que él abrió esa puerta. Preferí escalar la mentira hasta los tribunales antes que doblar las manos y reconocer que me había equivocado de manera grotesca. Mi orgullo ciego fue el combustible que alimentó mi propia hoguera. Quise forzar una realidad paralela mediante manipulaciones baratas, mentiras digitales y amenazas a terceros, y solo logré acelerar mi destrucción. El resultado de todas mis tácticas fue la pérdida absoluta de mi hogar, de mi matrimonio, de mi familia y de mi dignidad personal. Hoy no me queda nada a que aferrarme ni nadie a quien culpar en este cuarto frío donde paso las horas. Mi nombre quedó manchado para siempre en los expedientes judiciales y en la memoria de todas las personas que alguna vez me apreciaron. El colapso de mi imagen fue total e incuestionable. A veces siento la tentación de buscar a Alejandro para pedirle perdón de rodillas y explicarle que me doy cuenta del daño aterrador que le infligí. Pero sé perfectamente que mi arrepentimiento es cobarde y que solo busco aliviar este dolor insoportable que me carcome por dentro. Él no merece que yo vuelva a irrumpir en su vida tranquila para llenarlo de mis miserias y mi culpa tardía. Debo tragarme esta vergüenza en silencio y asumir que el daño que causé es completamente irreparable. La distancia es el único respeto que me queda ofrecerle después de todo.
Mis antiguos conocidos me evitan en la calle si llego a cruzarme con alguno de ellos cuando salgo del trabajo por las tardes. Agachan la cabeza o cruzan la acera para no tener que dirigirle la palabra a la mujer que intentó hacer pasar a su esposo por loco en un juicio. La etiqueta de manipuladora y traidora me acompaña a donde quiera que voy como una sombra pesada e imborrable. He aprendido a caminar mirando al suelo, con el alma rota y el cuerpo cansado de cargar con semejante humillación. Ya no me queda ni un rasgo de la altanería que mostraba en las audiencias. Terminé destruyendo la única vida estable, próspera y llena de afecto sincero que tenía por no saber valorar lo que poseía. Mi arrogancia, mi posesividad enferma y mis mentiras grotescas terminaron por consumir todo lo bonito que Alejandro me ofreció un día. Ahora solo me queda sobrevivir en este rincón olvidado, pagando mis deudas y recordando cada noche el instante en que decidí mentir en lugar de responder por mis actos. Aprendí de la forma más dolorosa y ruinosa que cuando intentas manipular la verdad para salvar tu ego, la realidad termina aplastándote por completo.